Podemos pasar a la siguiente El diapositiva, siguiente por favor. aspecto justamente se refiere a las regiones bolivianas y las medidas que se han ido tomando contra el COVID-19. Según el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, se pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional 300 millones y con la CAF un monto similar. Esto es importante, estimado, podemos escucharle, Jesús, el vínculo que se va a dar, que se está dando y lo que se espera con estas medidas de las regiones bolivianas para tomar justamente estos fondos o estos recursos. ¿Aló? Siga, siga, por ¿Aló? favor. Aquel ingresado con su... Ya estamos controlando, tranquilo. Adelante, Jesús. Sí, evidentemente, Bolivia tiene una trayectoria bastante grande con la cooperación internacional y también es miembro de entidades de apoyo y de desarrollo como la CAF, tiene bastantes relaciones de préstamo con el gobierno chino a través de su banco estatal y hay posibilidades de poder conseguir fondos con condiciones bastante blandas para apoyar. El problema que hemos visto aquí que está dificultando mucho la operatividad o la introducción de estos fondos con mecanismos adecuados al sistema financiero o a la economía. Han sacado algunos bonos el gobierno que está ayudando para meter un poco de liquidez directamente a las billeteras o al bolsillo de la población, pero falta dinamizar la producción boliviana y creo que hay un desacierto en cuanto a la agilidad o la operatividad de todas las medidas que está tomando el gobierno. Las condiciones, como usted mencionaba al principio, son las mismas. Ha variado en alguna cuestión en cuanto a tasa, por ejemplo, para el tema salarial ha bajado la tasa a 3.73, pero presentando las planillas actualizadas de que estás al día con tus pagos en las AFPs y está más dirigido ese tema a empresas un poco más grandes donde puedan tener un poco de alivio al gasto que es el salario. Y para el tema operativo han sacado una nueva, otra resolución con capital operativo para ver específicamente apoyo al aparato productivo, pero no han variado las condiciones básicas, solamente en plazo que han aumentado a 5 años, cuando la norma define que sea hasta 18 meses como plazo. Eso ha variado un poco, pero la tasa la siguen manteniendo esas tasas solidarias que en su momento se ha dado con el gobierno de Evo Morales, que la mayor sería del 11.5% y la menor del 6%. Y esas tasas en este momento no son adecuadas o no ayudarían mucho al tema de las empresas para su capital operativo. Licenciado José Luis Olmos, una pregunta acá para que sea un poco más de diálogo y sea más interesante. Y a veces la memoria es corta y uno se olvida. Acá mencionaban el artículo 330 de la Constitución Política del Estado y sabemos muy bien de que en otros países vecinos como Chile, Perú, por decirles que están cerca de nosotros, y otros países de mucho más allá que tienen similares economías y algunos como Argentina con una economía mucho más desgastada. Ustedes saben que en Argentina está mucho más desgastada que Bolivia. Sin embargo, están ayudando, el gobierno está tratando de salvar esas empresas, efectivamente, a las pymes, ¿no es cierto? Porque nos llama la atención aquí las pymes son las que no están, ahorita están en un barco donde tienen 3 huecos y si no se da alguna opción se van a ahogar. ¿Ustedes consideran que el artículo 330 lo está cumpliendo el Estado con el rol de proteger a esas empresas? Porque a mí y a muchos colegas nos preocupa lo siguiente. Empresas que se cierran, trabajadores o personas que se quedan sin trabajo. Y si vamos sumando muchas empresas más, seguro, ¿no? Si bien el que abre empresa es innovador, porque no abre su empresa de la noche a la mañana, ya está pensando, repensando en otra actividad, el caso de las personas muchas personas que se dedicaban a X producto, actualmente están produciendo trajes de bioseguridad, barbijos, la venta de alcohol, alcohol en gel y lavandina inclusive, y otros rubros. Sin embargo, también no se olvide que el mismo personal a veces no puede cumplir esas tareas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con el Estado en este caso
¿Cómo debería ayudar y cumplir el artículo 330? Usted mencionó de la tasa de 11.5 y 6%, que en realidad a la larga es un saludo a la bandera, porque en las páginas de Facebook, que es información real, y en las páginas, en los grupos de WhatsApp, borrando los nombres, los mismos colegas mandan justamente sus liquidaciones de los bancos, ¿no? Los bancos le están cobrando al que sacó, por decir, un préstamo para inmobiliario de vivienda, pagaba el 11.5, ya le están mandando al 16, y le mandaron la liquidación de los 3 meses, sin solamente los intereses, sin aporte a capital. Entonces, peor esa empresa va a poder sacar, o el dueño de esa empresa, un préstamo para pagar a los trabajadores. Entonces, me gustaría escuchar su opinión a ese respecto. Sí, estimado, estamos yendo justamente paulatinamente a ver toda la parte de lo que usted está preguntando, pero es importante hacer mención primeramente en esta introducción a estos aspectos, que si le rogaría nos deje desarrollarlos un poquito para llegar a contestar todo lo que usted está con esa inquietud, y no solamente de usted, sino de todos los que están participando de la población. Consideramos que estos... Gracias. Consideramos que estos aspectos, si los vamos viendo poco a poco, vamos a llegar a una interesante conclusión y propuesta. Hay que tomar en cuenta también los aspectos sobre la liquidez. Actualmente estamos viendo que lo que más queremos es liquidez, y las normas, si bien han sido establecidas, tenemos que enfrentar el hecho de que se acate de forma solidaria también por la banca la creación de fondos propios que nos puedan impactar a todos nosotros en la sociedad para justamente dar desarrollo a crecimiento de la liquidez. Pero de por medio tenemos que ver también el uso que se le está dando, nosotros le estamos dando, y hay capacidad de ahorro o nos estamos descapitalizando frente a esta situación pandémica, ¿no? Entonces es importante hacer énfasis en que ante la falta de ingresos las personas sacan y gastan sus ahorros. Y también es un aspecto, si nos damos cuenta, territorial. De pronto la gente en el occidente tiende más a ahorrar en el occidente, ¿no? Por los cuadros que vamos a ver de consumo, de captaciones que hay en la banca más adelante, y también hacer uso justamente de su capital de trabajo, el cual implica empezarse a descapitalizar por las condiciones que actualmente estamos pasando por la pandemia. Entonces hay que ver con énfasis si realmente existe una solidaridad de parte de la banca en estos tiempos de coronavirus. Es tan importante la publicación del decreto que hizo el gobierno, el 4196, donde comienza a apuntar el destino del freno de los efectos de la pandemia. Justamente involucra a las entidades financieras para que posterguen el cobro de las cuotas de los préstamos a sus clientes, ¿no? Hasta junio originalmente, en cumplimiento al mandato estatal. Entonces, la reacción que todos nosotros hemos ido teniendo se ha hecho intensa justamente porque queremos aliviar, queremos tener una opción, un panorama en el cual nos permita disminuir esa intensidad que nos produce el COVID, cuando más allá muchos países han implementado ya políticas para quedarse en casa o cuarentenas, y obviamente nosotros de igual manera hemos procedido. Sin embargo, esto es una causa real que afecta definitivamente a la economía, ¿no? Entonces nosotros estamos con una respuesta actualmente en incertidumbre, y más que todo hasta se puede hablar de dos pandemias. Una pandemia por el coronavirus mismo y otra por la negatividad que todos como conciencia colectiva estamos generando por la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Y más que todo enfrentándonos los negocios, las micros, las pymes, enfrentándonos a un aspecto de incertidumbre y zozobra, y donde justamente tenemos que ver afectados los mercados. No todos los productores, los sectores en el mercado están activados, están postergados, y solamente hay algunos que se benefician. Por otro lado, nuestras vidas parecen estar dominadas por la tecnología.
Como ustedes están viendo, si bien la pandemia es negativa en muchos aspectos por el tema principal que es la salud, también estamos viendo aspectos positivos de pronto por el hecho del uso de la tecnología que ahora le estamos dando. Hemos ido creciendo en la tecnología aceleradamente en esta temporada, en estos meses, ya que prácticamente no salimos de nuestras casas y toda la respuesta y propuesta y todo lo vamos dando a través de las aplicaciones informáticas. Bien, vamos viendo poco a poco todas las brigadas también móviles que se han dado en otros países vecinos, como ser en el Ecuador, ¿no? Donde han roto esquemas, ¿no? Condiciones legales en la aplicación de su economía, han modificado normas, han sido creativos y no han habido efectos claros en algunos casos en la economía hasta ahora. Pero creo que el rol del gobierno es muy importante y sobre todo la preparación de mesas de trabajo con profesionales que estén de acuerdo a las realidades económicas, a la realidad económica y de acuerdo a las disciplinas profesionales que se pueden tener. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ir viendo las normas que se han ido declarando, ¿no? De emergencia nacional, cuarentena y deferimiento. En este sentido, vamos a hacer un análisis del tiempo. Vamos a ver que primero, el 12 de marzo del 2020, el gobierno ha emitido el decreto 4179, donde primero, ubica una situación de emergencia nacional, ¿no? Por la presencia del brote de coronavirus y otros eventos adversos. Luego, el decreto 4199 del 21 de marzo declara la cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, primero se dio una situación de emergencia y luego recién la cuarentena contra el contagio y propagación del coronavirus. La ley 1294 posterior del 1 de abril de 2020 ya establece el diferimiento automático del pago de créditos de todo el sistema financiero nacional, otorgando máximo 6 meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia. Y luego tenemos el decreto 4206 del 1 de abril también, que autoriza a las entidades de intermediación financiera a realizar el diferimiento automático de las cuotas por pago de amortizaciones de crédito capital e intereses por marzo, abril y mayo. Llegando al decreto supremo 4248, donde nos habla del 28 de mayo, donde nos habla de la ampliación del periodo de diferimiento automático de las amortizaciones de crédito a capital e interés por los meses de junio, julio y agosto 2020 para prestatarios con saldo deudor total menor o igual a 1 millón. Entonces, estos prestatarios dice que cuenten con un ingreso fijo proveniente del pago de salarios privado o público no se encuentran alcanzados. Vamos desmenuzando esto, estimado Jesús, si podemos corroborar, por favor. Sí, evidentemente el segundo diferimiento que se da, el decreto hace ciertas salvedades para aquellas personas que no entran dentro del decreto de la segunda ampliación del periodo. No así, si no menciona, por ejemplo, a los independientes. He escuchado bastante dudas sobre los independientes. ¿Qué pasa conmigo? Porque dice que si yo tengo un salario, el dependiente, yo tengo que pagar nomás mis cuotas, porque el decreto supremo no dice nada acerca de los independientes. Y justamente no dice nada el decreto supremo de los independientes porque solamente menciona a los que no aplican a este segundo diferimiento. Y está por encima de la ley, entonces la ley sigue haciendo los diferimientos sin aclarar el tiempo. La ley no aclara el tiempo, simplemente... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, más fuerte, por favor. Aclara de que hay un diferimiento. Entonces, todos los demás que tienen menor a 1 millón de bolivianos en deuda, sí se aplique el diferimiento si eres independiente. Para aquellos asalariados que tienen alguna disminución de salarios o han perdido el trabajo, sí necesariamente hay que hacer una presentación formal a la entidad financiera, llenar un formulario de declaración jurada, para poder acceder al segundo diferimiento. Pero aquí hay una gran contradicción en el tema de la ley, porque la ley dice una vez levantada la emergencia sanitaria, y la emergencia sanitaria no se ha levantado todavía. Ha habido una
un decreto supremo que activa la emergencia nacional sanitaria por el brote del coronavirus, pero no ha sido levantada, y la ley es clara al decir que se va a comenzar a pagar los créditos 6 meses después del levantamiento de la declaratoria de emergencia nacional. Y en cambio, el decreto supremo ya te obliga a hacer tus pagos a partir de septiembre y solamente aclara que vas a tener 6 meses posteriores a este diferimiento para negociar cómo vas a pagar tus créditos con la entidad financiera. Y hay 3 formas que te dice cómo puedes pagar. Pero esa contradicción tiene que ser subsanada legalmente con una ratificación o con una modificación al decreto supremo o a la ley, pero tiene que ser necesariamente modificada porque hay una contradicción. Y ahí se complica, pero si ponemos la prelación de las leyes, de las normas y leyes, la ley está por encima y se debería acatar lo que dice la ley 1294. Tal cual, literalmente dice que se levanta, que se debería esperar 6 meses después del levantamiento de la emergencia sanitaria, y no así de la cuarentena, sino dice emergencia sanitaria. Ese es un primer elemento importante. Otro elemento importante también está la formalidad. Podríamos hablar de la formalidad, Jesús. Estamos atravesando un escenario informal, pero ¿a qué me refiero con formalidad, por favor? Justamente estaba hablando el licenciado Chugar, ¿no? Perdón. Los productos que han sacado a través de normativas de la ASFI que llega hasta las entidades financieras con las circulares, no es básicamente pasar en un sentido de copia la resolución ministerial que saca el Ministerio de Economía, y no avanza más allá, simplemente indica las formas de contabilización que debe asumir la entidad y utilizar sus tecnologías crediticias independientemente. Te permite en cierta medida, y aclara en una parte, que la entidad financiera podría tomar aquellos prestatarios que tienen problemas por esta crisis, darles incluso un refinanciamiento. También aclara que podríamos tomar flujos de efectivo futuros o ventas futuras como proyecciones para poder acceder a créditos con nuevos financiamientos o con nuevos fondos. Pero entiendo de que eso está complicado, que si bien dice la norma, no se está aplicando por los bancos, porque me imagino también que los bancos están viendo el tema del riesgo crediticio que está ocurriendo y la incertidumbre que está provocando todo esto, y en cuánto tiempo va a tener capacidad Bolivia de poder levantar o poder estar, digamos, a los estándares anteriores a la pandemia. Si bien con todos estos diferimientos la mora no ha aumentado porque simplemente se ha hecho el principio del devengado, se ha diferido las cuotas, los márgenes de mora deberían ser los mismos cuando hemos cerrado en marzo. Entonces, la mora se debería mantener. Habrá afectado un poco en aquellas operaciones crediticias y simplemente se habrán desembolsado aquellas que ya estaban previamente pactadas con líneas de crédito, pero nuevas no ha habido tampoco mucho. Entonces, lo que está complicando en este momento es justamente eso, la operatividad de estas dos resoluciones que ayuden primero a la liquidez para pago de salarios, y segundo, estas 2 resoluciones, la 159 y la 160, y la segunda para capital de operaciones. Lo único que incrementa en el programa especial para reactivar las microempresas es que amplía el plazo le da hasta 60 meses plazo. Y puede tomar el tema del flujo de ventas o flujo de proyecciones de ventas la entidad financiera para poder evaluar la capacidad de pago del cliente. La tasa, como se digo, se mantiene en esos rangos en los rangos que estaban pactados inicialmente, y el monto máximo que otorga, como se ve, es hasta 115,000 bolivianos. La tasa para la micro es 11.5 y para la mediana es 6%. La grande hemos puesto ahí como referencia, pero no entra en este programa, solamente está destinado para la pequeña, mediana y microempresa. Y las empresas grandes no entran en este tema. Y también toma solamente a los bancos pymes, a las IFDs, a las cooperativas y a las entidades financieras de vivienda para poder canalizar estos fondos que están suscritos con el BDP y el Fondecip, y no así a los bancos múltiples, siendo que los bancos múltiples es la mayor cantidad de entidades financieras en el sistema son los bancos múltiples. Solamente hay 2 bancos pymes, el Banco de Ecofuturo Pyme y el Banco de la Comunidad.
Después con las otras entidades no. Y curiosamente la cartera de créditos en el sistema financiero nacional, el 30% está destinado a temas, a cartera de microcréditos, como se puede ver, 29.2% son microcréditos y esas son una tecnología especial donde domina la informalidad de la economía y del usuario. No tienen registros contables, no tienen aportes a las AFPs. Entonces, la entidad financiera tiene la capacidad de poder evaluar in situ al cliente y poder medir su riesgo para poder otorgarle créditos al prestatario. No tiene todas estas cuestiones que yo les digo, toda esta formalidad. Y se complica bastante porque los bancos múltiples como Bancosol, Proden y todos los otros bancos que antes eran bancos microfinancieros, les llamábamos, no pueden aplicar estos fondos. Entonces yo que tengo un préstamo en el Banco Sol, por ejemplo, en microcrédito, no puedo ir y refinanciar o pedirme un préstamo del mismo banco donde yo trabajo porque estos fondos ellos no lo manejan. Solamente manejan los bancos pymes, las IFDs, las CACs y las entidades financieras de vivienda. Entonces, todas estas cuestiones hacen que compliquen y vayan sumando a la complejidad para que un prestatario pueda renegociar sus pasivos, que al final es la idea, conseguir un poco más de capital de operaciones. No veo mal el tema de los sueldos o el pago de planillas, pero creo que eso aplica un poco a las empresas más grandes, a las empresas que son formales, que cumplen con todas las formalidades del caso en cuanto a las planillas, cumplen con el tema de los seguros de salud y realmente su carga laboral en cuanto a sueldos es fuerte y necesitan hacer ese movimiento. Si a una empresa le preguntan ahorita qué prefieren, que te ayude a pagar tus salarios o que te dé un capital de operación para que sigas funcionando y con los que generes puedas seguir cubriendo tus sueldos, tus costos y demás, cualquier empresa va a escoger, yo creo, el capital de operación. Entonces, ha habido un divorcio entre las políticas estatales, que con buena intención lo puede hacer el gobierno, no han sido bien aterrizadas y bien canalizadas por la parte técnica. Esa parte técnica que tiene que ver un poquito más allá de lo que está la norma. La norma está bien clara y está definida y se define básicamente en el riesgo o la administración de riesgo de las entidades financieras y del crédito. Pero esta pandemia, esta crisis que está ocasionando la crisis de salud, rompe pues todo paradigma, algo nuevo que nunca nadie ha visto, al menos que yo a los 42 años que tengo no conozco historia de algo así, yo no me acuerdo haber vivido algo parecido. Entonces las soluciones también creo que tienen que ir por ahí y romper moldes en cuanto a norma, por ejemplo. Bajar la tasa. El gobierno es preferible que coloque fondos frescos para la capital de operación a tasas bajas y que asegure la recuperación de esos fondos porque van a ser préstamos a que simplemente los otorgue como bonos, por ejemplo. Los bonos no están mal, pero va a ser simplemente un paliativo inicial. Al final, si quieres reactivar toda la productividad en Bolivia, este capital de operaciones a plazos largos y con condiciones buenas, yo sí puede salir adelante, pero tiene que ser con condiciones adecuadas para esta crisis, ¿no? Y eso es lo que tanto está reclamando la población, las empresas, las microempresas, las pymes y demás. Y al final la respuesta que está dando el gobierno y está canalizando a través de todas estas entidades es bien complicado porque tarda mucho, ya estamos a 6 meses casi de lo que ha ocurrido esta crisis y la respuesta no se da, no hay, ustedes le preguntan a las entidades, preguntan a las empresas, a la población, ¿tú notas las políticas del gobierno? A excepción de los bonos, ¿tú notas las políticas? La mayoría te dice no, porque está complicado el tema de aterrizar todas las políticas en algún efecto claro. Y hacía alusión hace rato en la anterior presentación, José Luis, acerca de la crisis de salud en Guayaquil específicamente. Había un divorcio, una separación entre lo que es la alcaldía o gobernación frente al Estado central. Y fruto de esa modificación han hecho varias nuevas cosas distintas de lo que siempre se hacía. Han tratado de evitar de construir ya hospitales grandes para recibir a los enfermos, sino se han enfocado más en el tema de ir a visitar a los enfermos y tratar de que estos enfermos no lleguen al tema de utilizar aparatos de respiración especiales. Entonces se han adelantado y han hecho de que su crisis y su nivel de muerte de personas afectadas y de enfermos baje hasta que se quede nula. Ese tipo de
de soluciones y de gran idea, hay que aplicarlas también a la parte económica y tenemos que romper estos esquemas, estos paradigmas que están bien centralizados en la norma, ir un poquito más allá y ofrecer productos específicos para el sector productivo, porque creo que la clave está en el sector productivo. Generamos más producción, la demanda va a estar ahí y ya es cuestión de mover nuevamente este aparato. Gracias, Jesús. Justamente toda esta situación nos da lugar a las dificultades que actualmente las pymes están atravesando, ¿no? Y en cuanto al acceso a los fondos que el Estado trata de canalizar a través de las entidades de primer piso. ¿Qué son los aspectos que hemos visto problemáticos? Las tasas de interés no favorables, los fondos para cubrir salarios, que son más de gasto, ¿no? La rigurosidad de los requisitos. Muchos colegas propietarios han estado padeciendo porque les piden todo tipo de requisitos que sobreabundan, estados financieros, auditados, todo el detalle de sus movimientos y garantías. Asimismo, los bancos múltiples no son tomados en cuenta en esta intermediación financiera, que eso también es un aspecto que lo hacemos notar, ¿no? Y que tampoco se toma en cuenta la informalidad que estamos viviendo en la economía. La informalidad no solamente en esta área de financiera, tributaria también, siempre ha sido un aspecto, una sombra frente al empresario formal, al que quiere cumplir con sus obligaciones y naturalmente el que quiere surgir desde como este grupo, perteneciendo a este grupo de pyme o microempresa, ¿no? Entonces, asimismo vemos que el volumen de los microcréditos, ¿no? Que es importante en el sistema financiero nacional. El cuadro que hemos mostrado justamente producto de la ASFI misma, donde se muestran todas las otorgaciones de los créditos y los sectores a quienes se les favorece más y cuáles están más desprotegidos, porque hay al sector, como explicaba Jesús, de las micros, no les requieren propiamente todos los requisitos, a diferencia de los otros, ¿no? Y también importante en cuanto a las conclusiones, tener el capital de operaciones, ¿no? Para que no esté, o sea, que esté bajo condiciones óptimas, ¿no? Entonces, el capital de operaciones es algo que debemos resguardar y es en línea con la normativa que realmente nos dé esa seguridad para que podamos no descapitalizarnos, sino más bien tener liquidez, que es lo que todos queremos en una situación tan adversa como la que estamos viviendo. Aparte de esto, nosotros tenemos una propuesta, ¿ya? Una propuesta que queremos a través de la Cámara que se plantee, ¿no? La hemos dividido en tres rubros, ¿no? Que se debería desarrollar a partir de lo que es el gobierno, ¿no? El gobierno consideramos nosotros que debe convocar equipos técnicos para que las políticas de incentivo sean las adecuadas a esta situación única de crisis. Hemos visto que no se cuenta, han salido demasiadas normativas en forma acelerada, sin consensuar con las personas o los profesionales los rubros económicos donde deben participar para tener mayor eficiencia, se pueda accionar estas normativas de acuerdo a, sin vulnerar principios tributarios, principios que son importantes de legalidad, etcétera, mejorar las condiciones del fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Lo que está fallando son las tasas de interés que queremos que sean iguales, ¿no? A las de los fondos de salarios, ¿no? Garantías especiales que debe dar los fondos del gobierno y aumentar los montos, ¿no? Que sean montos mayores. Asimismo, también que existan los fideicomisos a riesgo del Estado, que es muy importante, ¿no? Y la generación del plan de empleos, que ya esté definido, ¿no? Trabajar en esto y definitivamente eso en cuanto a gobierno. En cuanto a lo que es el sistema financiero, también tenemos una propuesta, ¿no? Que es justamente que en la actual situación de crisis
las entidades financieras tengan la oportunidad de crear este fondo especial que habíamos hablado a un comienzo, un fondo especial privado, ¿ya? Pero que más allá de lo que puede representar su objeto, tenga ética y sea de desarrollo social para apoyar justamente a la sociedad y generar nuevas formas de financiamiento que estén adecuadas a esta crisis, porque pensamos que nosotros como seres humanos somos los más vulnerables. Y vamos por el lado de las empresas, ¿no? Las empresas, los colegas propietarios de empresas, micros, medianas, etcétera, que podamos elaborar un plan de contingencia, ¿no? Y continuidad de nuestros negocios, porque para que dentro de lo que se permita, al menos llegar a un punto de equilibrio mientras dure la crisis. Es importante tener un plan de acción y renegociar todos los pasivos y las cuentas por pagar que tengamos con las entidades financieras, ¿no? Con los proveedores, los acreedores, y debemos aprovechar todas estas medidas de apoyo que nos puede dar el Estado. No hacemos a un lado, al contrario, sabemos que todo se ha desprendido de una buena intención, pero sí se encuentran aspectos que afectan como la informalidad, etcétera, y también la falta de organización y la programación de las mismas normas con los participantes adecuados, y para que no hayan contradicciones y no hayan efectos en los que se tenga que ver una informalidad muy acentuada, la cual impida desarrollar estos beneficios, estas ventajas que son emitidas en la norma. Asimismo, contar con un control sobre los gastos y los costos, buscando la manera de ser más eficientes. En resumen, es necesario que nosotros ampliemos el periodo de diferimiento para beneficiar a los sectores más necesitados, que representan actualmente el 99% de los prestatarios, que corresponden a saldos menores a 1 millón de bolivianos. Entonces, otra lección es que necesitamos buenos gobiernos, necesitamos gobiernos que se preparen y que respondan a tiempo. El rol de cualquier presidente o ministro es enfrentar estos problemas, y quizá la gente habrá aprendido esta lección, pero necesitamos a alguien que sea un verdadero administrador al mando. Eso, estimado licenciado Chugar, sería lo que hemos preparado en esta ocasión. Ahora sí podemos estar dispuestos a ver las preguntas, las inquietudes que tengan todos los interesados, los que están participando, y agradecerles la participación, ¿no? A todos los que están conectados en este momento. Bueno, más bien agradecer de mi parte, estimado licenciado José Luis Olmos, y lo mismo también al licenciado José, también su tocayo, al licenciado José Luis Maldonado, Jesús Maldonado, perdón, agradecerle. Jesús. Sin embargo, a ver, yo está tomando apuntes, primero le hago unas preguntas, después pasamos a las personas, a los colegas y profesionales que tengan alguna pregunta, tal vez puedan aportar algo más de acuerdo al resumen. La verdad que creo que estamos sintonizados todos los colegas financieros en muchas cosas. Yo sé que coincidimos. Vemos de parte, porque nosotros somos los receptores, los contribuyentes de los pequeños y medianos empresarios, y creo que no estamos sintiendo la solidaridad de la banca. Creo que coincide con su reporte, licenciado. No sé si eso yo tomo apunte. Después también hemos visto de que todas las empresas tienen que innovar, ¿no es cierto? Y la banca también tiene que innovar, pues, ¿no? El Estado tiene que innovar. Sabemos muy bien que lamentablemente hemos heredado de muchos años atrás los famosos regímenes integrados, y eso tiene como consecuencia que muchos que pasan al régimen general no estén formalizados. Paguen sueldos, pero no formalicen su planilla de sueldos, ¿no? Entonces necesitan un apoyo efectivamente. Se tiene que salir tal vez de toda legalidad. Antes la banca prestaba inclusive con su flujo de caja interno, con sus anotes, notas de venta, desde que salió una resolución donde solamente presta con estados financieros, ya para obligar a formalizar. Pero como es una situación muy especial, única, la pandemia, es un riesgo inherente, como decimos los auditores, que no estaba dentro de lo planificado. Entonces, hay que salir de este riesgo, y hay que salir de este riesgo innovando.
cierto? Los préstamos, la informalidad, ¿no es cierto? Actualmente deben presentar estados financieros. Coincido también con usted, licenciado, se deben bajar las tasas, totalmente de acuerdo, sí se deben bajar, especialmente revisar las tasas o sea, el problema que tienen muchas empresas, los colegas preguntan, dicen, ¿sabe qué? Yo tengo un préstamo para mi oficina, para mi vivienda, para mi empresa, un depósito, pero no puedo acceder a los préstamos para pagar planillas. Entonces, tendrían que innovar justamente, se tendría que innovar para qué para mejorar, tiene que innovar la banca. Y lo otro, que usted decía, aparte el préstamo, por ejemplo, ver también va relacionado con los seguros. Algunos comentaban, algunos colegas que revisaban el seguro de un préstamo, los meses iniciales es mucho más alto que la cuota que están pagando inclusive, ¿no? Eso nos llamó la atención, son préstamos de vivienda o préstamos de inversión, en la liquidación que mostraban, solamente entre pagos de seguro y pagos administrativos, era más que el pago a la cuota capital. Seguramente los seguros estarán altos, tendrán doble seguro, la verdad que no hemos hecho un análisis profundo. Y lo otro que usted decía, si ayuda pues a las empresas pequeñas, a las pymes, ya el Estado va a dejar de tener esa carga laboral, porque las medianas y pequeñas empresas van a generar empleo, ¿no? O sea, desde el punto de vista. Entonces, más o menos yo he sacado ese resumen, espero que no me haya equivocado, creo que está completo. Vamos a pasar la palabra a unos tres colegas o tres participantes que puedan tal vez tener alguna inquietud, una pregunta. Por favor, puede marcar, levantar la mano y le habilitamos el micrófono o le autorizamos para que habilite el micrófono. O alguna pregunta por chat, a ver. La palabra, licenciado. Ya, aló, sí, ¿cómo está, Neider Vaca? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Le escuchamos, mi estimado. El gusto es mío, licenciado. ¿Cómo está usted? Como usted sabe, he compartido con usted varios de mis trabajos de investigación desde que apareció esto. El banco no le va a prestar plata al Yesca. Olvidémonos de eso. Así de frío. Y el financista es frío. No le va a prestar. Olvidémonos. El banco le va a prestar plata al que le pueda pagar, porque la plata que va a prestar el banco no es de él, es de un deudor. El banco la debe esa plata. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno, si nosotros queremos que haya dinero para pagar sueldo de todo esto, es el gobierno el que tiene que inyectar el suficiente capital para que el banco lo canalice. Pero el banco de su bolsillo no nos va a sacar. A mí me han parado unos 2 préstamos, pero los otros me los han habilitado. Entonces, es sencillo, no hay por dónde perderse. Entonces, ese es el primer problema que tenemos, que el banco, sea como sea, no nos va a prestar. Aquí no hay que la moral, que la equidad. El banco mira sus intereses y sus intereses son ganar plata. En segundo lugar, ya, toda la crisis es para todos. No hay aquí que uno está mejor que el otro. Los únicos que están haciendo plata aquí son los supermercados y los banqueros. Ellos están haciendo plata. No sé por qué el gobierno los ha liberado y a los demás nos ha fregado. Pero ustedes no han tocado un tema que es muy importante, que yo se lo pasé a usted, licenciado. Para que esto se reactive con el dinero que tiene que meter el gobierno tiene que olvidarse de su política económica de reactivación. Ahorita lo único que tiene que enfocarse, la única reactivación que tiene que hacer el gobierno es el sector salud, y destinar todo su dinero ahí, porque un enfermo no puede trabajar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bajar los impuestos. Así de fácil. El sector informal va a seguir siendo informal. Pasé mi trabajo, le dije cómo debía incorporarse de aquí a 10 años el sector informal. El IVA debe bajarse al 10%. El IT debe desaparecer. Recién hace 25 años que yo venía diciendo que el IT estaba mal calculado porque grababa un impuesto.
recién hace un mes que ya salió la regulación y nos andamos pateando en el cálculo. Si sencillo es agarrar el 87% y sobre esa base calcular, pero se debe anular el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades se debe bajar entre un 15 a un 20%. La UFB debe desaparecer. Entonces ese dinero lo vamos a inyectar a la economía y vamos a reactivar. Lo que pasa es que el gobierno y todos los políticos están haciendo cálculos políticos para las próximas elecciones y se están olvidando del clamor del pueblo. Cuando esos políticos cambien esa mentalidad, entonces vamos a empezar a reactivar la economía. También lo escribí y dije que no estoy de acuerdo que se regale plata. Regalen plata de su bolsillo, pero no regalen plata del pueblo. Yo les dije, den préstamos a todos los ciudadanos bolivianos mayores de 18 años, sin miramiento, sin discriminación, a todingos, con 0 tasa de interés, pero debe ser a través de él, el gobierno es el que debe desembolsar. El banco no va a prestar. A mí me ofrece plata el banco, sí me ofrece, porque sabe que le voy a pagar, pero no ofrece al que no le va a pagar. Y esto es como manejar la economía de la familia. A ver, préstenle plata a su vecino que está fregado. A ver, préstenle, pues no le van a prestar. Entonces, nosotros tenemos que mirar el enfoque desde ese ángulo. Dejemos de hablar de política. Cuando yo escucho esa palabra política, me asusta porque es muy compleja, porque embloca todo y no dice nada. Seamos claros, digamos, señores, esta es la solución, aquí, vámonos por este camino. Bajar impuestos. Dice Neida, totalmente de acuerdo. El gobierno debe meter plata al sector financiero, ¿ya? Esa sería mi participación, licenciado Sugar. Gracias, muy amable. No, gracias a usted, licenciado Neida. Efectivamente, vamos a tocar ese tema de las propuestas tributarias la siguiente semana y es usted uno de los invitados. Efectivamente, para eso estamos como profesionales en auditoría y contabilidad y finanzas. Acá ya tenemos también a varios colegas que ya han hecho el doctorado en ciencias contables, entonces para eso estamos, para hacer en base a investigación. Efectivamente, licenciado, otros países ya están bajando los impuestos, ¿no? Eso ya sabemos y es una excelente propuesta para que también se reactiven muchas empresas. Vamos a ceder la palabra, tal vez no sé si hay algún colega también o participante que desea participar, por favor. Acá hay una pregunta que menciona, vamos a leerla, que está escrita. En resumen, más bien, ¿qué tenemos que hacer las pymes con respecto a los pagos? Esperamos que se levante la emergencia nacional y 6 meses después pagar, como dice la ley, o si el banco nos presiona legalmente, tenemos problemas. ¿Cuál es su posición? Entonces, creo que, a ver, por favor, licenciado José Luis Olmos, se lo leo nuevamente. Claro. Mi consulta. ¿Puedes repetirme? Mi consulta, ¿qué tenemos que hacer las pymes con respecto a los pagos? ¿Esperamos que se levante la emergencia nacional 6 meses después o como dice la ley? O si el banco nos presiona, tendríamos que legalmente problemas. ¿Cuál es su posición? O sea, lo que pasa es que el banco lo está presionando para que paguen y ella pregunta si paga de acuerdo a lo que la ley menciona 6 meses posteriores, ¿tendrá problemas posteriores? En realidad, tiene que sujetarse a las condiciones por escrito, porque la norma está dada, está establecida lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero si hace en forma verbal, ahí hablábamos nosotros de la aceptación de las condiciones bajo lo que es la informalidad. Muchas veces la ética está de por medio en las instituciones bancarias, en algunas, y naturalmente no van a dar lugar o van a decir una cosa y no la van a cumplir. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la apelación de la norma y las condiciones que nos da la norma, reclamar lo que nos favorece en la norma, pero en forma escrita, cosa de que no hayan situaciones de que muchas veces nos persuaden para que hagamos algo y no queda una constancia escrita.
¿no? Entonces, en ese sentido, ahorita lo que tiene que hacer es lo que está en la norma, por el momento, antes de hacer la propuesta, porque hay cosas que hay que ajustar y debemos proponer, es lo que yo quiero, justamente después de este conversatorio, poder hacer una propuesta, si es que usted nos permite, a través de CAECO, para hacer llegar a entidades superiores. Bueno, acá tenemos otra pregunta de un colega, Isaac Flores. Este crédito no llega al sector informal, que representa alrededor del 70% de la población. ¿Qué sucede si la Asamblea Legislativa no aprueba los créditos solicitados por el Ejecutivo para atender las necesidades del coronavirus? Efectivamente, dentro del Decreto Supremo, esos dos programas que saca a través del Ministerio de Economía están bien enmarcados y sus reglamentos son bien claros. Define perfiles de clientes, como es el caso de los salarios, que sean formalmente establecidos y que tengan la planilla al día para poder acceder al pago de salarios. Para el tema de capital de operaciones, define entidades, saca todos los bancos múltiples y solamente pone para atención a los bancos PYME, IFDs, cooperativas y entidades de vivienda. Y eso dificulta un poco. Si yo tengo mi crédito en un banco de múltiple, tengo que ir a buscar otro banco. Tengo que demostrarle al otro banco que no me conoce, que no sabe mi historial de créditos, tiene que basarse simplemente en mi central de riesgos y no sabe si voy a poder pagar o no voy a poder pagar. Y las condiciones que me da este decreto son las mismas, o sea, lo único que cambia un poco es el plazo y el periodo de gracia. El plazo normalmente es hasta 18 meses, como la norma ASFI dice, pero ahora lo han ampliado hasta 5, ya te da un poco más de respiro, y el tema de la gracia también te da un poco más de respiro. Pero el tema de la tasa no. Si soy micro voy a adquirir al 11.5. Hay que evaluar ahí si es conveniente adquirir esos fondos o no. Ya hay que hacer un flujo de caja bien detallado para ver si voy a poder cumplir con los pagos y acogerme al mayor plazo posible en cuanto a la gracia a capital, porque los intereses tengo que pagar al menos una vez al año. Tengo la posibilidad de escoger pagos mensuales, semestrales, anuales incluso, pero tengo que pagar al menos una vez el interés. Y ahí se hace más pesado. Bueno, si bien, como les decía, hay que recalcar esta parte, hay un divorcio entre las políticas que tiene o las intenciones del gobierno con las políticas económicas que está sacando, con la parte técnica. También es claro mencionar lo que dice nuestro amigo acerca de la informalidad de la economía. Es evidente, está ahí la lámina acerca de los microcréditos. Ahí simplemente estamos tocando los microcréditos en monto de operaciones. No hemos tocado en número de operaciones. Si tocamos en número de operaciones, les aseguro que el porcentaje es mucho más del 30% en el microcrédito. No solamente es el 30%. Entonces, la política está mal aterrizada a la realidad actual del mercado. Y es urgente que el Estado, si realmente quiere tener impacto rápido y urgente, convoque a técnicos para que se haga o se cumplan las políticas o las buenas intenciones del gobierno, aterricen de manera adecuada, rápida, oportuna y a quienes tienen que llegar. El banco es verdad que no me va a prestar plata ni me va a regalar plata. Sí, es evidente. Pero también en la banca a nivel mundial ya ha salido lo que es la banca ética. Así, desde el año 1970, la banca ética y social. En Bolivia hay entidades como, por ejemplo, Fundapro, que es una entidad de segundo piso, que hace fondos a tasas bien concesionales, pero presta a bancos para que los bancos puedan prestar al público. No hay ninguna norma que impida que los bancos puedan crear un fondo privado, que esté destinado a una banca de inversión social y ética, donde la rentabilidad sea el último aspecto y lo principal que pese aquí sea que la inversión social, que apoya a la población. Eso va a afectar muchísimo y de manera positiva a su imagen de riesgo reputacional, porque también el banco mide ese riesgo reputacional. Y si hace este tipo de incentivos y llega directamente al pueblo, va a saber reconocer el pueblo que la banca ha podido hacer un apoyo fuerte en estos momentos, considerando todo el historial que tiene la banca en cuanto a fortalecimiento patrimonial. Desde el año 2005 hasta la fecha, su crecimiento en patrimonio ha sido bastante fuerte y robusto. Por eso se dice que y puede aguantar estos tipos de micros, porque la banca no está recibiendo un solo peso por los diferimientos que bueno, se han dado. hola, Licen.
Bueno, Hola. aquí le vamos a pasar la palabra a la colega Marta Silva para escucharle, por favor. Tiene la palabra la licenciada Marta Silva. Habilite su micrófono, por favor. Así, buenas tardes a todos, en particular a los expositores, brillante la presentación, y a todos los colegas. Yo básicamente, más que entrar en temas técnicos, yo quisiera rescatar la inquietud de los dos expositores, tanto de don José Luis, de don Jesús Maldonado, el licenciado Maldonado, y del licenciado José Luis Olmos, respecto de la necesidad que existe de hacer un planteamiento técnico y científico, que creo eso es lo que se está pretendiendo, no sé si me corrigen, pero he visto que hay una propuesta para poder hacer. Entonces, yo creo que como Cámara nosotros deberíamos agotar todo tipo de situación, que yo sé que a todo pulmón está trabajando Víctor todo el tiempo y bueno, la directiva actual, pero yo creo que es importante aprovechar esta situación, más ahora en la que tenemos que, ayer hemos escuchado y hoy día por medios, por las redes sociales, la situación en la que por muy buenos técnicos que hayan y muy buenas justificaciones que existan, tenemos, y ya sabemos, una asamblea legislativa que entraba todo. Por lo tanto, creo que es la oportunidad en la cual no se debe dejar simplemente a un profesional, como el caso de este ministro, este viceministro, defender una posición inclusive injustificada, sino también abrir espacios de participación, como es el caso del licenciado José Luis Olmos, y el propone, y junto con el licenciado Jesús Maldonado, que planteen, quizás a través de CAECO, por ahí una propuesta más elaborada, es decir, un poco más resumida, la forma es lo de menos. Lo que vale es tratar de intentar llegar con una propuesta científica que permita sostenibilidad en las empresas. ¿Por qué? Porque es una cuestión de resta. Quizás yo soy menos financiera, pero más tributarista, pero veo a una cuestión fundamental. Si me van a prestar al 11% básicamente, y yo tengo que pagar, más bien, y el 4% me voy a pagar con un tema tributario, o sea, ¿de qué tipo de ayuda estamos hablando a la empresa? De ninguna. No hay ayuda, hay simplemente diferimiento. Entonces la empresa no se va a mantener, y al no mantenerse la empresa, ¿sí? Obviamente va a tener todas las consecuencias de esto. Primero. Segundo, ahorita justamente a través de la consultora he recibido las solicitudes de las exigencias de los bancos respecto de otros requisitos para poder inclusive incluirlos en su propio flujo de caja, para intentar ver si en una proyección de 10 o 15 años le van a conceder el crédito. ¿Me dejo entender? O sea, antes las proyecciones no eran a 10 años. Entonces están pidiendo y haciendo exigencias, creo yo, demasiado exageradas. Por lo tanto, mi propuesta puntual es solicitarles, primero agradecer su presentación y solicitarles que pudieran hacer una propuesta concreta, ¿no? Seguramente una de las cosas será modificación legal y una serie de situaciones que correspondan, pero hacerlo pronto y en lo personal presta a colaborar en lo que se tenga que hacer. Nada más. Gracias, licenciada. Bueno, Muy importante. para no alargarlo más, hay muchas preguntas, la verdad, se nos va el tiempo. Aquí hay una pregunta que sería la última para ir cerrando, tengo como 10, estoy escogiendo las más, las que pienso que son más sobresalientes en realidad, porque todas son importantes en realidad. Una consulta, basándonos en el decreto supremo 4248, las empresas que deban arriba de 1 millón tienen oportunidad de negociar. ¿Hay algún otro decreto? No, dentro de la norma inicial, antes de sacar cualquier decreto, la palabra reprogramación y refinanciamiento y reestructuración están. O
sea, más allá de que existan decretos específicos de diferimiento que se da ahora, cualquier persona puede reprogramar su operación porque tiene una falta de liquidez, porque hay una baja de ventas o por cualquier situación que haya afectado su capacidad de pago. Entonces el banco no te puede obligar a pagar si tienes problemas para generar tus ingresos. En ese sentido tú te acercas, pero yo les recomiendo que se acerquen de manera formal, no a consultar, sino de manera formal, con una nota, y que eso quede constante, que ha hecho así el trámite de manera formal y que se haga conocer también esto a la ASFI, porque la ASFI a través de su atención del consumidor ya tiene una intuición mucho más fuerte con los bancos. Entonces, es imprescindible de que puedan adquirir también o tomar como herramientas estas medidas de que ya estaban dadas en las normas, ¿no? De reprogramación. No te puedo obligar, tienes que hacer. Incluso se está manejando ahorita un tema de reprogramación con incremento de capital, que la misma norma prevé en este último tiempo. Entonces, no estás obligado a pagar, pero tienes que hacer necesariamente la gestión para que te reprogramen y que puedas reestructurar tus pasivos. Bueno, la verdad que el tiempo se va y pasan las horas. Le agradezco especialmente a Auditools junto con los socios, al licenciado José Luis Olmos, máster y futuro. Gracias, licenciado. Saludo cordial porque es importante la investigación y necesitamos personas así que empecemos a investigar, a analizar para hacer propuestas, como mencionaba la colega Marta Silva, en base a la investigación, coherentes.